El divisor de voltaje y el divisor de corriente son técnicas de análisis de circuitos simples que nos ayudan a encontrar cuál es la respuesta en voltaje o corriente de circuitos que tienen una estructura de conexión simplificada. Por simplificada entiéndase que el divisor de voltaje se va a utilizar cuando estamos en presencia de una estructura en serie. Si tenemos dos o más resistencias, pero siempre y cuando se encuentren en serie, vamos a buscar cómo poder simplificar la cantidad de ejercicios o la cantidad de cálculos necesarios para determinar cómo el voltaje de la fuente se distribuye entre los elementos resistivos de acuerdo a su valor de resistencia, siendo que la resistencia de mayor valor pues va a tener mayor oposición a la corriente, pero va a tomar mayor cantidad de tensión de la fuente de voltaje. Ahora bien, cuando tenemos resistores que están conectados en paralelo, vamos a estar en presencia de un nodo. De acuerdo a la ley de corrientes de Kirchhoff, cuando la corriente ingresa a un nodo, sale de ese nodo repartida en partes que algebraicamente van a tener el mismo valor de entrada, pero que en la salida se van a distribuir dependiendo la cantidad de ramas o la cantidad de elementos conectados a él. En este caso, si tenemos dos resistencias, una resistencia R1 y una resistencia R2 en paralelo, vamos a tener entonces una fórmula matemática que me simplifica el cálculo para poder obtener de una forma más directa cuál sería el valor en que se distribuye esa corriente. Entonces, repasando, aplicamos divisor de voltaje cuando tenemos dos resistencias en serie. Aplicamos divisor de corriente cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Muy importante la estructura de la ecuación, porque suele ser confundida y el divisor de voltaje muchas veces en su estructura de ecuación se aplica de igual forma para lo que es el divisor de corriente, pero hay una diferencia importante, ¿ok? Entonces vean que, por ejemplo, si yo quiero determinar cuál es el voltaje V1, ¿ok? Si quiero determinar cuál es el voltaje V1, ese voltaje se va a determinar por la división del valor de la resistencia que se está evaluando, ¿ok? La resistencia que se está evaluando, en este caso, es R1, dividido entre la resistencia que se está evaluando más la resistencia en serie, ¿ok? En nuestro caso sería R1 más R2. Y todo eso se multiplica por el valor de la fuente. En este caso, el valor V. Entonces, como pueden ver, esta fórmula me describe ese comportamiento. En el numerador de la fracción siempre va a ir la correspondiente resistencia del voltaje que estoy evaluando, el voltaje que estoy buscando. Si estoy buscando en este caso el V1, entonces en el numerador vamos a colocar el R1. Vean que su correspondiente V2 también, si se está buscando el voltaje en la resistencia 2, se coloca el R2 en el numerador. Pero ¿qué sucede cuando estamos en presencia del divisor de corriente? En el divisor de corriente en la fórmula va a tener una variante. Por ejemplo, si estamos queriendo determinar cuánto sería la corriente I1,
la corriente I1, entonces en el numerador se va a colocar el valor de la resistencia en paralelo, ¿ok? No de la resistencia que estoy evaluando, sino la resistencia que está en paralelo a ella. En nuestro caso, sería la R2. Entonces, ojo, yo quiero encontrar cuánto es la corriente que pasa a través del R1, pero para hacerlo, en el numerador tengo que colocar aquella que está en paralelo a ella, que es la R2. Y en el denominador se suma la que está siendo evaluada más la que está en paralelo. Y todo esto se multiplica por el valor de la corriente de la fuente, que es esta fórmula que tenemos acá. Como podemos ver, para determinar la corriente I1, en el numerador voy a colocar la resistencia 2. De igual manera, para encontrar la corriente 2, en el numerador vamos a colocar la corriente 1. Entonces, como pueden ver, hay una diferencia eh, a nivel de cómo colocar la fracción que se multiplica si estoy en divisor de voltaje o si estoy en divisor de corriente. Vamos a hacer unos ejercicios para poner esto en práctica. En este primer ejercicio, eh, nos piden que se determine cuál sería esa corriente IO, corriente de salida, y ese voltaje IO que se encuentran en la resistencia de 3 ohms. Y nos dicen además que se determine cuánto sería la potencia disipada por la resistencia de 3 ohms. Aquí es importante recordar que potencia es igual a voltaje por corriente. En este caso, si estamos en la R de 3 ohms, entonces la potencia va a ser el voltaje de salida por la corriente de salida, de acuerdo a las características de este ejercicio. Pero se nos pide que para determinar eso utilicemos división de voltaje o división de corriente. Se tiene que visualizar que esta fuente de 12 volts se va a distribuir entre la resistencia de 4 y la resistencia de 6. Así es que, por ejemplo, para determinar cuánto sería el valor correspondiente a la corriente de la fuente, esta corriente I, podemos determinar primeramente cuánto sería el valor de la resistencia total. La resistencia total va a ser la resistencia de 4 ohms que se encuentra en serie con la resistencia de 6 y la resistencia de 3 que están en paralelo. Esto nos da 6 ohms. A partir de este valor podemos entonces indicar que la corriente de la fuente va a ser el voltaje de la fuente 12 entre la resistencia total 6, por lo que el valor de la corriente va a ser de 2 amperes y es igual a 2 amperes. Esos 2 amperes son los mismos que van a ingresar aquí al nodo A. En el nodo A se va a separar una parte en una I que podemos llamar I1 y otra parte en la I que andamos buscando, IO o I de salida. Entonces, con el valor de esa fuente ya podemos determinar cuánto sería ese IO. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos un divisor de corriente.
Y entonces podemos decir que IO va a ser igual a, en el numerador, ¿cuál resistencia colocamos? La resistencia que está en paralelo a la que estoy buscando. Como yo estoy buscando la corriente IO, voy a poner en el numerador la resistencia de 6, que es la que se encuentra en su paralelo. Y en el denominador, la que está en paralelo y la que estamos evaluando, la de 3. Y todo esto se multiplica por el valor de la fuente, 2. Esto nos da 1.33 amperes. Eso es el valor de mi corriente IO. IO es igual a 1.33 amperes. Ahora, necesitamos saber cuánto es el voltaje VO. El voltaje VO sería lo que corresponde a aplicar un divisor de tensión. Para aplicar ese divisor de tensión, necesitamos tener los valores en serie, por lo que aquí podemos hacer una pequeña simplificación. Podemos colocar la fuente, la resistencia, la que está en serie con la fuente, que es de 4 ohms, y la que está resultante del paralelo entre la resistencia de 6 y la resistencia de 3, que es de 2 ohms. Entonces, si este es el V1, a este lo vamos a llamar VO, que es el que estamos buscando. ¿Por qué es el mismo VO? Porque estos elementos están en paralelo, por lo tanto comparten el mismo voltaje. Entonces, con un divisor de tensión, podemos determinar cuánto es VO. Divisor de voltaje o divisor de tensión sería VO va a ser igual a, en el numerador, ¿ok? En el numerador vamos a estar colocando la que estamos evaluando. En este caso, la resistencia resultante de 2 ohms, la que estamos evaluando. Y en el denominador, la que estamos evaluando más la que está en serie, la de 4. Y todo eso se multiplica por el valor de la fuente, 12. Eso nos da 4 volts. Nos da un valor de 4 volts. Significa que aquí el VO es de 4 volts. Si el VO es de 4 volts, significa que el V1 es de 8 volts, que aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff es lo que nos haría falta para completar la fuente de 12 volts. Inclusive, ese valor se puede comprobar desde mi dibujo original. ¿Por qué? Porque si nosotros ya tenemos el valor de la corriente que sale de la fuente de 2 amperes, vean que si yo multiplico ese I de 2 amperes por la resistencia de 4 ohms, aplicando la ley de Ohm, yo aquí puedo determinar que el I1 va a ser 4 por 2, 8 volts. Ya con ese valor podíamos entonces tener en cuenta que aquí íbamos a estar en 4 volts y que como está en paralelo con el de 3 ohms, aquí también íbamos a tener 4 volts. Entonces ya tenemos el valor de la corriente IO y el valor del voltaje VO. Finalmente podemos decir que la potencia es VO por IO, en este caso 4 por 1.33 nos va a dar 5.32 watts.
Esa sería la potencia disipada en la resistencia de 3 ohms. Potencia en R de 3 ohms. Y entonces este sería un ejercicio sencillo de divisor de voltaje y divisor de corriente. Si hacemos otro, vean que en este caso se nos pide encontrar cuánto sería el V1 y la corriente I1, y se nos pide encontrar el V2 y la corriente I2. Y además nos dicen cuál sería la potencia disipada en cada una de esas resistencias, la resistencia de 40 y la resistencia de 12. En primera instancia, podemos recordar que si aquí hacemos una simplificación de poner estas dos que se encuentran en paralelo y estas dos que se encuentran en paralelo, el circuito entonces me quedaría de esta forma. Donde la resistencia de arriba es la resistencia, vamos a llamarla RA, y esta la vamos a llamar RB. RA saldría de establecer el paralelo entre 12 ohms y 6 ohms. Ese paralelo nos da 4 ohms. Y luego esta, que sería nuestra RB, sale del paralelo de la resistencia de 10 ohms con la de 40 ohms. Esto nos da 8 ohms. Entonces ya aquí podemos en nuestro redibujo de circuito establecer esos valores. Y vean que aquí, para determinar cuánto sería este V1 y este V2, basta con aplicar ¿qué? Aplicar un divisor de voltaje. Entonces, por división de voltaje, podemos determinar que V1 va a ser igual a, en el numerador, la que estoy evaluando. ¿Cuál estoy evaluando con el V1? La resistencia RA. ¿Y cuánto es el valor de RA? 4. En el denominador, la que estoy evaluando de 4 más la que está en serie, es decir, la de 8. Y todo esto se multiplica por la fuente de 30. Vamos a ver cuánto nos da. Y el V2 va a ser en el numerador la que estoy evaluando en V2, es decir, la de 8. En el denominador, la que estoy evaluando más la que está en serie. Y todo eso multiplicado por la fuente. Esto nos va a dar V1 10 volts y el V2, bueno, debería ser 20. Nada más comprobamos el ejercicio. Y efectivamente 20. Entonces, ante el enunciado original que nos decía determine V1 y V2, ya lo hemos determinado. Ahora nos pide determinar las respectivas corrientes, la corriente I1 y la corriente I2. ¿Ok? Entonces podemos visualizar que si conocemos cuál es el valor de la corriente que sale de la fuente, llamémosla I, entonces esa corriente que sale de la fuente va a entrar en este nodo, vamos a llamar a este nodo nuestro nodo A. Y en ese nodo A la corriente se va a distribuir, vamos a hacer aquí un poco de espacio, en una corriente hacia arriba I1 y hacia la derecha vamos a llamarla una corriente por ponerle un nombre IA, ¿ok? IA, por ponerle un nombre. Ahora bien,
¿Qué va a pasar cuando lleguemos a nuestro nodo B? En este nodo B va a haber una corriente que entra, que va a ser la misma corriente I1, pero también va a haber otra corriente que entra, que es la corriente IA. La suma de esas dos corrientes en el nodo me va a provocar la salida de una corriente I2 y una corriente bajante que la vamos a llamar IB. Sale el nodo B. Y veamos que en el nodo de abajo, I2 y IB me van a provocar tener la corriente original que ingresa a la fuente, la corriente I. Si yo conozco el valor de la corriente I, puedo determinar cuánto sería la corriente I1. Y con el valor de la corriente I1, puedo entonces también determinar cuánto sería el valor de la corriente I2. ¿Ok? De la corriente I2. Porque al fin y al cabo, como podemos ver, esto se puede visualizar como un nodo en donde si I, vamos a ponerlo aquí para que lo visualicen mejor, si I es I1 más IA, esto en el nodo A, vean que en el nodo B, ¿quiénes entran? I1 y el IA son los que entran. Y de ahí está saliendo I2 más IB. Todo esto está pasando en el nodo B. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda a poder determinar esos valores. Vamos a sacar primeramente la corriente que sale de la fuente. Vamos a determinarla. Y vean que se puede determinar fácilmente aquí. Esta corriente que sale de la fuente I va a ser el voltaje de la fuente 30 entre la resistencia total, que es RA más RB. RA más RB es igual a 12. Entonces, esto nos va a dar 2.5 amperes. Entonces ahí ya tengo ese valor. Con ese valor yo puedo determinar cuánto va a ser mi corriente I1. ¿Ok? Ya yo puedo ahí determinar cuánto va a ser mi corriente I1. Aplicamos divisor de corriente y decimos que I1 va a ser en el numerador la que está en paralelo. ¿Cuál está en paralelo con él? La de 6. Y abajo, la que se está evaluando más la que está en paralelo. Todo esto multiplicado por la fuente, 2.5. Esto nos da 0.83 amperes. ¿Ok? Ahí ya tengo mi valor I1. 0.83. Ahora necesitamos determinar cuánto sería el valor de mi corriente I2. Y puede visualizarse que esta corriente I2, ¿ok? Eh, va a ser en el numerador la que está en paralelo a él, es decir, esta de 10.
y en el denominador la que está en paralelo y la que estoy evaluando, sumadas. Y todo esto por la fuente. ¿Cuál fuente vamos a usar? El mismo valor de 2.5. ¿Por qué? Porque, como les explicaba hace un rato, estas dos que me ingresan aquí, I1 y la IA, en realidad ellas mismas, la suma de esos dos valores es lo que me va a dar la corriente de la fuente, ¿ok? Porque fueron las mismas en las que se dividió. Entonces, el 2.5 que ingresa, como se separa en partes, pero esas partes se vuelven a unir, es el mismo 2.5 que ingresa al B, ¿ok? Y esto nos va a dar 0.5 amperes, ¿ok? Y ahí tendríamos entonces el valor de el I2. Con estos valores podemos entonces determinar a nivel de potencias una P1 que va a ser V1 por I1 y una P2 que va a ser V2 por I2. El V1, 10 por 0.83 nos va a dar 8.3 watts. Y el V2, 20 por la corriente I2, 0.5 nos va a dar 10 watts. Vean que de la forma en la que resolvimos el ejercicio, no hizo falta determinar las corrientes que llamamos IA y IB. No hizo falta. ¿Por qué? Porque en el enunciado no me lo están pidiendo. ¿Puedo averiguar esos valores? Por supuesto que puedo averiguar esos valores sin ningún inconveniente. Pero tenemos que tener en cuenta que eh, no me los están pidiendo, entonces el divisor de voltaje me ayuda, como les decía al principio, a simplificar los cálculos que hacemos. Finalmente, les voy a dejar estos dos ejercicios de práctica donde tienen que básicamente establecer los mismos principios, de divisor de voltaje y divisor de corriente. Vean que en este caso la fuente que tengo es una fuente de corriente, entonces puede hacer ahí la respectiva división correspondiente para averiguar el voltaje de una corriente, igualmente en la parte del ejercicio 8. Eso lo vamos a dejar de práctica. En la próxima clase mostraremos cuáles los datos de solución para que los puedan comparar con su propio ejercicio. Perfecto, muchas gracias.